Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Abrimos la puerta del sagrario para poder tener a través de los signos, una presencia mayor del Señor presente sustancialmente en las especies eucarísticas. Este mes de junio tiene diversas fiestas que, transcurrida las solemnidades de Pentecostés y de la Trinidad, dirigen nuestra atención hacia la figura de Jesucristo, vivo, presente en medio de nosotros, en su cuerpo sustancial, en el pan eucarístico, en la sangre consagrada, en el vino consagrado, en la fiesta de Corpus, del cuerpo y de la sangre del Señor, y también en la fiesta del Sagrado Corazón. Son, insisto, fiestas que dirigen nuestra atención hacia Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Con frecuencia nos ocurre que cuando pensamos en Dios, cuando incluso rezamos a Dios, cuando nos dirigimos a Dios, la imaginación o el entendimiento se nos mueve hacia la estratosfera, hacia la lejanía, hacia el pensamiento, y no tenemos en cuenta lo que San José María, en un punto de camino, nos recuerda y nos viene bien recordar. Es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas, y no consideramos que también está a nuestro lado. Se nos olvida esa cercanía de Dios hecho hombre, Jesús, cerca de nosotros. Se nos olvida la presencia de Dios. Lo sabemos, pero quizá lo tenemos menos presente. Y en esta meditación querría hablar como de tres presencias de Dios a nuestro lado. Tres presencias, no es que sean presencias distintas, dioses distintos, figuras distintas, pero sí presencia del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, presencia de Jesucristo el Hijo y a través de él con el Padre y el Espíritu Santo. Y la primera presencia que podría servirnos meditar es la que recoge San Pablo cuando tiene que hablar a los atenienses. Ellos consideraban también la existencia de Dios como alguien lejano, alguien fuerte, alguien poderoso, pero que no tenía una relación muy directa con su propia vida. El Dios, dirá en la carta, en los Hechos a los Apóstoles, el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, no habita en templos construidos por manos humanas. Y
aterriza, con el fin de que lo buscasen a él a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Conviene recordar que Dios está en lo más profundo de nuestro ser. Dirá San Agustín, Dios es intimius, íntimo meo, más íntimo a mí que mi propia intimidad, y Santo Tomás recogerá ese intimius es in omne creatura, es más íntimo a cada criatura que ella misma en sí misma considerada. Nosotros nos movemos, vivimos y existimos en Él porque Él continuamente nos mantiene en el ser, en la existencia. Hay unas corrientes a veces de teología natural, hay unas corrientes que dan a entender como si Dios nos pusiese en marcha, hubiese puesto a los primeros hombres o nos pusiese en marcha cuando nos da la existencia y ya Él se queda allí y nosotros ya vamos funcionando con nuestro propio motor. Es cierto que cada uno de nosotros somos libres, elegimos este camino o este otro camino, pero también es cierto que ese acto de elección no se produce sin la presencia de Dios que nos mantiene en la existencia, que nos mantiene en nuestra propia libertad. Descubrir al Señor dentro de nosotros. Descubrir cómo Él está ahí y entrar en diálogo con Él. Quizá ese es uno de los caminos que cualquier persona, también no cristianos, podría recorrer para encontrarse con Dios. Independientemente de las pruebas que se pueden dar de la existencia de Dios, de las diversas pruebas que se pueden utilizar para argumentar sobre la presencia de Dios, es encontrarle manteniéndonos en la existencia a unos seres, a unas personas contingentes como somos nosotros. Encontrarnos con Él cuando nos metemos todo lo que podemos dentro de nosotros mismos. Claro, eso implica todo un camino a recorrer que es el de tener intimidad, tener vida interior, tener reflexión, tener capacidad de profundizar en nuestra vida. Quizá estos días en los que se ha dado esta pandemia y en los que ha habido un cierto confinamiento, una cierta cuarentena, en los que necesariamente ha habido que restringir toda una actividad externa, hayan servido, a mucha gente así le han servido, para pararse, para dejar de correr de una actividad a otra y encontrarse con uno mismo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde estoy? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y quizá es una buena lección que podemos haber aprendido o podemos aprender. Lo capital no es lo que se hace, sino la persona que lo hace. Y por eso tantas veces lo importante no es el número de acciones que llevamos a cabo, cuanto lo que nosotros ponemos de nosotros mismos en lo que hacemos. Y cómo eso que hacemos nos enriquece para realizarnos, para crecer, o nos deteriora, porque nos hacemos menos valiosos, no nos realizamos. Pues bien, ese esfuerzo de pararse, de entrar dentro de uno mismo, pensar, reflexionar, ir a lo más íntimo, no solamente a los pensamientos más íntimos que podemos tener, sino al fondo de nuestra propia existencia, es el camino primero para encontrarnos con Dios.
la Sagrada Escritura leemos: yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Yo te he puesto en la existencia y te mantengo en la existencia. ¿Por qué me rehuyes? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué vives como si fueses tú el Señor de ti mismo? Y no me descubres, me reconoces y me descubres en tu más profundo interior. Hay que pararse y es un buen momento este. Una segunda presencia de Dios es aquella de la que habla Jesús que recoge el evangelista San Juan en el capítulo 14. Jesús está a punto de marcharse, pero antes les dice y nos dice: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. No os dejaré huérfanos, que puede servirnos mucho cuando a veces podemos pensar que somos huérfanos, que estamos solos, que estamos aislados, que nadie nos mira, nadie nos hace caso, incluso que nadie nos quiere. Es una experiencia frecuente en muchas personas y en esta sociedad actual, y también en los sacerdotes. La experiencia de la soledad. Y podemos pensar que efectivamente estamos solos. Por eso es bueno recordar estas palabras de Jesús, que está aquí presente, vivo, en la Eucaristía. No os he dejado huérfanos. Jesús le dijo, y es el versículo 23, el que me ama, guardará mi palabra, se acordará, la considerará como la Virgen María en su corazón, y entonces mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Es una realidad sobrenatural, totalmente gratuita, totalmente don de Dios, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que será enviado, que ha sido enviado el día de Pentecostés, habiten en nosotros. De una forma que nos desborda, porque no podemos imaginar, por supuesto, pero ni siquiera es muy difícil razonar cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están en nosotros. Pero es la palabra de Jesús. No os dejo huérfanos, porque el Padre y yo vendremos y enviaremos el Espíritu Santo y haremos morada en él. Y ahí hay toda una tarea para descubrir la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una tarea para mirar en una dirección que es la del Padre, en otra distinta que es la del Hijo y en otra distinta que es la del Espíritu Santo. Y una invitación a tratar al Padre, a Dios Padre como Padre, al Hijo como hermano, al Espíritu Santo como amor, como donación. A descubrirles para tratarles, a vivir esa experiencia de no ya relacionarse con Dios, así, con Dios uno, sino con Dios trino. Y experimentar con el Padre especialmente la filiación. ¿Cómo va a estar solo quien tiene a su Padre tan cerca, que le ve, que le acompaña, que le quiere? ¿Cómo va a estar solo quien tiene un hermano como Jesús, que ha resucitado, que está vivo, que permea la existencia de todos los hombres, porque es el primogénito entre muchos hermanos, que continuamente intercede ante el Padre por nosotros, que nos está viendo y acompañando, que comprende todo lo que nos ocurre, porque Él también es, ha sido, fue y es hombre.
¿Quién puede estar frío sin acordarse de que el Espíritu Santo, fuego abrasador, así se manifestó a los apóstoles, a los discípulos, está dentro de nosotros? Quizá a veces puede ser no un fuego afectivo, pero tampoco es intelectual, no es una idea que tenemos, sino es una presencia en nuestra alma que podemos descubrir y pedirle que encienda nuestros corazones con su fuego. Que encienda nuestros corazones para que así amemos a Dios, que encienda nuestros corazones para que así seamos purificados y encendidos por el Espíritu Santo. Jesús, antes de salir de este mundo, antes de padecer y antes de morir, Jesús se reunió con sus discípulos, nos lo cuenta el evangelista San Juan en el capítulo 15, muy conocido, donde les va explicando, les va diciendo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. Tiene una gran riqueza todas estas palabras del Señor, porque tú, Señor, sí que nos has amado, no solo con obras, no solo con palabras, sino con obras y con palabras. No es que diga, yo os quiero, sino nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Tú, Señor, has dado la vida por mí. Has muerto en la cruz por mí. Has muerto en la cruz para llenarme con la semejanza a ti, que es la filiación divina, para hacerme hijo de Dios, para llenarme de tu gracia, para darme los sacramentos, para instituir la Eucaristía. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por eso vosotros sois mis amigos, ya nos llamo siervos. Fíjate porque esto es muy novedoso, porque es una acusación. A veces la gente que se enfrenta con Dios se plantea como una disyuntiva. Si reconozco a Dios, me pierdo a mí mismo. Si reconozco a Dios, pierdo libertad. Si quiero ser yo mismo, no puedo dejar de olvidarme, pasar por encima, reconocer la muerte de Dios. Es una disyuntiva que supone una acusación a Dios, como si su propia existencia fuera en menoscabo de la plenitud de los hombres. Es la soberbia de los hombres la que provoca estos pensamientos delirantes realmente. Y Jesús aquí da el vuelco total, porque dice, que os estoy hablando de amor, de amistad. Cuando la gente se quiere, entiende que no pierde libertad, sino que gana humanidad, que es una libertad que le realiza en plenitud, que es una libertad que le hace ser más persona, más hombre, que el amor potencia completamente a la persona. Por eso yo a vosotros os digo que sois mis amigos, os he llamado amigos. No os obligo a ser mis amigos. Por eso, si no queréis, no sois mis amigos. Pero yo por mi parte recorro todo el camino
os cuento todo lo que he oído de mi Padre, os abro el corazón y os invito a que me abracéis. Os invito a que viváis en este camino de amistad. Jesús nos invita a que su presencia en nuestro pensamiento y en nuestro corazón sea la presencia del amigo, del que vive con Él, del que comparte con Él. En estos días estamos caminando, o caminaremos, o viviremos esa fiesta de el Sagrado Corazón de Jesús. Y volveremos a considerar que Jesús tiene corazón, que Jesús ama, que Jesús tiene amigos. Él quiere ser amigo de todos, pero cada uno tiene que elegir ser amigo de Jesús. A los amigos de Jesús, a María Magdalena, a Lázaro, a Pedro, a tantos que vivieron junto a él y que experimentaron la amistad de Jesús. Y les pedimos que en estos días nos ayuden también a nosotros a crecer en presencia de Dios, descubrir su presencia en el fondo de nuestra existencia, a descubrir esa habitación, inhabitación de la Santísima Trinidad y a descubrir a Jesús como el gran hermano que está siempre a nuestro lado, un hermano que nos hace grandes a nosotros cuando le dejamos entrar en nuestra propia existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Examen. Jesús instituye la Eucaristía para que podamos tenerle siempre cerca. Agradezco al Señor que se haya querido quedar en el sagrario de mi centro y de tantas iglesias del mundo. Correspondo a su cercanía, poniendo cariño en mi norma de piedad eucarística. Para mí el sagrario ha sido siempre Betania, el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, donde podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras ilusiones y nuestras alegrías, con la misma sencillez y naturalidad con que le hablaban aquellos amigos suyos, Marta, María y Lázaro. Me doy cuenta de que Jesús espera que le abra mi alma cada día y disfruta especialmente en ese rato de compañía. ¿Cómo me preparo para los encuentros con Él en la oración? El corazón de Jesús rebosa de amor a su Padre, a mí y a cada persona. Trato de meterme ahí en mi oración, especialmente cuando noto
que se enfría mi vida de entrega a Dios y a los demás. Me refugio en la misericordia de Dios cuando percibo que estoy perdiendo la paz. Encuentro en mis ratos de oración la fuente de la serenidad que busca mi alma. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Me ilusiona poder mirar a los demás con los ojos de Jesús. Lo trato de hacer en mi oración. Le pido tener sus mismos sentimientos. Los frutos del Espíritu Santo son, entre otros, el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre. Cuento con ellos para superar antipatías, rarezas y manías que pueden introducirse en mi carácter sin apenas ser consciente. Dejo que los demás me ayuden a mejorar en este aspecto. No he necesitado aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer. Ruego a Dios esta gracia cuando me distancio de otra persona porque no me he sentido bien tratado. Procuro no dar excesiva importancia a los defectos de los demás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor alcanza en nosotros su perfección. Trato de ayudar a los demás con mi oración y con palabras de aliento. Cuando es oportuno hacer la corrección fraterna, la acompaño con oración y cariño.
Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Recibo la comunión con el deseo de dejar que el Señor se haga dueño de mi vida. Aprovecho ese momento de intimidad con Dios para renovar mi entrega y decir que sí a aquello que me pide. Realizo mi trabajo diario con la ilusión de preparar una ofrenda agradable para el Señor, que se unirá a su sacrificio durante la Santa Misa. ¿Me lleva esto a cuidar las cosas pequeñas? Acto de contrición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Son unas palabras que el Señor dice a sus discípulos y que ahora le pedimos que aprendamos nosotros también de ellas, que nos las creamos de verdad, que aumente nuestra fe, para que vivamos de acuerdo con lo que el Señor nos dice y para que alcancemos ser felices. Felices en el cielo y también felices aquí en la tierra, con una felicidad distinta, pero sin contradicciones. Porque frecuentemente los hombres pensamos lo contrario de lo que dice el Señor. Podemos pensar que el yugo del Señor es un yugo pesado que compromete la felicidad que podríamos estar pensando para nosotros y que seguro que nosotros encontramos caminos para ser felices
distintos de los que Él tiene previsto. Le pedimos al Señor que nos aumente la fe, que creamos en sus palabras y que nos fiemos de Él, porque no solamente nos jugamos nuestra vida como cristianos, sino también nuestra vida como hombres. Nos jugamos nuestra vida humana, nos jugamos el alcanzar la felicidad y nosotros como sacerdotes nos jugamos también transmitir esta verdad a los que nos rodean, ayudarles a entender que el camino de la vida cristiana, el camino que nos ofrece el Señor, es el camino para ser felices. Porque conocemos perfectamente a nuestro alrededor, hay muchas teorías que dicen exactamente lo contrario, que lo mejor para ser felices es olvidarse de Dios, no pensar en Él, vivir, buscar determinados intereses que nos van a hacer felices y en todo caso ya, cuando uno esté cerca de la muerte, entonces plantearse la conversión y decidirse a ser cristianos. Entonces ya no queda tiempo para perder toda la felicidad que uno puede encontrar al margen de Jesús. Decía que me parece que es importante que nosotros tengamos bien asentado en nuestro corazón y en nuestra vida, en nuestra mente, que vale la pena tomar el yugo de Jesús, coger su carga y seguirle, vale la pena no solo sobrenaturalmente, sino también humanamente, porque no se distingue tanto el camino sobrenatural del camino humano, más bien es un mismo camino que tiene diversas dimensiones. Para poder seguir el camino de Jesús, para poder ser felices como Jesús fue feliz, como la Virgen María fue feliz aquí en la tierra, como San José fue feliz, como San Pedro, San Juan, en fin, también como los que hemos conocido, que ya han partido de este mundo, han sido felices, es necesario acercarnos al Señor, tomar su yugo, tener su corazón. Un corazón que sabe qué es lo que le compensa, lo que vale la pena, y qué es lo que le compensa menos o que no vale la pena preocuparse por eso. Dadme esta gran alegría, escribe San Pablo a los filipenses. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. ¿Y cuál es ese un mismo amor y un mismo sentir? Pues termina en el versículo 5 de este capítulo 2, tened entre vosotros los sentimientos propios de Jesús. Tened entre vosotros esos mismos sentimientos. Y entonces vosotros alcanzaréis la felicidad. Y en este mes del Sagrado Corazón, es bueno desear y pedir tener esos mismos sentimientos de Cristo Jesús. Participar de esa humanidad del Señor Jesús. Ser personas que son hombres humanos, podríamos decir, valga la redundancia, ¿verdad? Matizaría, si se quiere, no mediocremente humanos, sino heroicamente humanos. Porque a veces parece que la vida que busca la santidad sería de alguna forma fuera de lo humano, mientras que la vida de realización de la persona humana sería algo que deja al margen las virtudes de la vida cristiana. Por eso es tan bueno mirar a Jesús,
mirar al Sagrado Corazón de Jesús, perfecto Dios, perfecto hombre, con un corazón que sabe qué es la felicidad, con un corazón que tiene afectos, con un corazón que quiere humana y al mismo tiempo sobrenaturalmente. Gracias, Jesús mío, escribía San José María en Surco, porque has querido hacerte perfecto hombre con un corazón amante y amabilísimo que ama hasta la muerte y sufre, que se llena de gozo y de dolor, que se entusiasma con los caminos de los hombres y nos muestra el que lleva al cielo. Jesús no se dirige hacia su fin con un esfuerzo meramente de la voluntad que se impone a los afectos y se impone a su humanidad, sino que se dirige hacia su fin, hacia la redención, se dirige humanamente, con toda su plenitud humana, con todos sus afectos, con todas sus ilusiones, con todos sus sentimientos, y que nos invita a que seamos también nosotros como Él. Tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Tened los mismos afectos. Tened las mismas ilusiones. Tened el mismo sentir y querer. La vida cristiana es profundamente humana. La vida cristiana no tiene su centro en la lucha contra el pecado. Es cierto que no se puede vivir cristianamente sin luchar contra el pecado, pero también es cierto que en la lucha contra el pecado no se acaba, no se termina la identificación con Jesucristo, sino en parecerse a Él, en tener sus mismos sentimientos, en vivir en esa plenitud de amor. Escribe un escritor moderno: en Jesús se da también el amor sensible y de manera máximamente perfecta, como perfecto hombre que es. Y esto es muy bueno que lo descubramos. Antes meditábamos sobre la presencia de Dios. Bueno, hemos de tener esa presencia de Jesús, nuestro hermano, una presencia que lo ve también con esos matices de la sensibilidad. Jesús le vemos emocionarse ante María la Magdalena cuando tiene ese gesto de generosidad de romper ese frasco. Ante ese gesto magnífico, Jesús se conmueve. Y se conmueve también al ver a la viuda de Naín, y se conmueve al contemplar los trigos que están ya aptos para la siega, y se conmueve al ver a sus discípulos, y se conmueve al ver que están intentando ser el mayor entre todos los demás, y se conmueve tantas veces. Se conmueve, tiene sentimientos, experimenta los sentimientos. Vivimos en una época, en un clima, en una cultura que valora mucho los sentimientos, los afectos. Y se ve a veces, por ejemplo, en gente más joven, ¿no? Se ve pues esa necesidad de abrazarse, de tocarse, de experimentar la cercanía, porque quizá pues también es una experiencia, hay una gran carencia de amor y la gente necesitamos todos sentir que somos queridos. Pero hemos de pedirle al Señor que nuestros sentimientos sean como los suyos, unos sentimientos centrados en el amor. Escribe este autor que mencionaba, Ricardo Sada: Él, Jesús, nos ama con todo su ser, cuerpo y alma, sentidos y potencias, y eso ha querido manifestar con su corazón abierto. Sentirme querido con sentimientos por Dios, no como un acto de majestad
distante respecto a lo que yo soy, sino como un acto de amigo que me quiere, que me comprende, que está cerca de mí, que me abraza también. Y ese mismo amor, concluye, ese mismo modo de amor lo espera de nosotros. La clave será, pues, lograr sintonía de corazón a corazón, sintiendo lo que siente. También así nosotros hemos de procurar amarle, quererle. También con nuestros sentimientos, no como fruto de solamente de un acto de fe, de un acto de razonamiento, de una comprensión intelectual, sino de una acción que traspasa todo lo que somos. Entendimiento, voluntad, espíritu, corazón, afectos, sentimientos, sensibilidad. Otro autor también moderno pregunta, ¿cómo amarán al Señor los que desconocen los padecimientos de su corazón y en la práctica piensan que nadie le puede aportar? Es una lástima que tantos cristianos desconozcan esa realidad. ¿No será esa la razón por la que tantos católicos practicantes no viven esa unión amorosa con Cristo? Porque no aman amando con todo su ser humano, sino que aman solamente con el entendimiento, si se puede hablar así. También habría que ver lo contrario, aunque después lo veremos. También a veces podemos encontrarnos en la situación distinta. Gente que ama con muchos afectos y con poco entendimiento, con poca fidelidad, con poca perseverancia en el amor, porque los afectos o los sentimientos han pasado y no ha quedado nada ahí detrás. ¿Piensas, concretaba, que Jesús te echa en falta si no lo acompañas un rato junto al sagrario? Los sacerdotes tocamos muchas veces la Eucaristía, tocamos objetos litúrgicos, reservamos el Santísimo, tenemos sagrarios, quizá con una intención buena, o sí, quizá con una intención buena, pero de alguien que no está centrado en cuál es la realidad, no está centrado en el Señor. Pone mucho esfuerzo, quiere hacer las cosas bien, tiene un ideal de qué es hacer las cosas bien, pero no es feliz. Y en eso la naturaleza no perdona. Y podemos encontrarnos con que pasa el tiempo y pueden ocurrir tres cosas. Iba a decir dos, pero fundamentalmente tres. La primera es que, cansado de ese esfuerzo por cumplir un ideal, por cumplir unas metas, pues deje de poner esfuerzo y vayamos distanciándonos del ideal y podamos llegar a pensar que, bueno, que el ideal es para gente especial, para Santo Domingo Sabio, para San Tarsicio o San Cecilio, ¿no? Como decía ayer un chaval, pues para antes que las cosas en la sociedad eran muy fáciles, pero ahora usted, oiga, no sabe lo difícil que es. Y automáticamente ya la vida deja de moverse en ese horizonte de heroico, podríamos decir, y pasa a convertirse en un horizonte normal, ni frío ni caliente, sino normal. Se cae en esa tibieza, y en el caso de los sacerdotes, con unos peligros muy claros y muy manifiestos,
de convertir el ideal de identificación con Jesucristo en la realidad de ejercicio de una profesión normalmente de tipo funcionarial. Nos convertimos a lo sumo en buenos gestores, buenos funcionarios que pueden dar cuenta de la gestión a ellos encomendada, pero olvidándose totalmente de la identificación con Cristo sacerdote. Otros sucumben ante ese esfuerzo de la voluntad y se rompen de diversos modos, ¿no? Piden la secularización, descubren de pronto un amor humano que no era el amor que correspondía como sacerdote, sino un amor impropio del celibato o determinadas degradaciones que no vamos a mencionar ahora. Se rompen. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos hechos para amar, no a un ideal, sino a personas. Amar a Jesucristo, amar a los hombres que nos rodean, viendo en ellos a Jesucristo. Cabe una tercera solución, que es descubrir de nuevo ese ideal, descubrir de nuevo que ese ideal no es una teoría, no es una frase, no es ni siquiera una ideología, sino que es una persona, que es Jesucristo. Y aprender a amarlo, no menos heroicamente, pero sí más humanamente, más confiadamente, más afectivamente. Y vivir de nuevo con esa humanidad que es la misma humanidad que la de Jesús y que se desenvuelve en afectos, pedir perdón, esfuerzos, volver a empezar, pedir su ayuda, tratarnos como se trata la gente que se quiere. Un último punto es que, evidentemente, este desarrollo del amor en el seguimiento a Jesucristo, para ser como el amor y los afectos y los sentimientos que Él tiene con nosotros, es imprescindible educar el corazón, educar los afectos. No reprimirlos, pero tampoco dejarlos a su expresión no libre, sino libertina, desorientada, fugaz. Es preciso educar el corazón para que sepa querer como quiere Jesucristo, para que sepa perdonar, para que sepa acoger, para que sepa abrirse a todos, no a unos sí y a otros no, sino a todos. Y esa tarea de educación del corazón corresponde ya al entendimiento, corresponde a la voluntad, corresponde a la dirección espiritual, corresponde también a esa lucha ascética, de tal forma que los sentimientos ni se repriman ni desaparezcan, sino que se potencien porque se integran en el amor personal, el amor al Señor, en el amor a las personas también. Hemos comenzado recordando y hemos insistido mirar el corazón de Jesús, para que la presencia de Dios en nuestra vida es una presencia de Jesucristo, Dios y hombre perfecto, que nos conduce a la Santísima Trinidad y que nos lleva a entender que Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Pues vamos también a terminar nuestra meditación acudiendo a una fiesta que vendrá después del Sagrado Corazón, que es el Corazón Inmaculado de la Virgen María. Porque a la Virgen María le vamos a pedir que su corazón, que mueva su corazón a la compasión por nosotros y por todos los hombres, especialmente en este día por todos los sacerdotes, para que también nosotros nos conduzcamos cada vez más como se condujo Jesucristo. Y amemos a Dios Padre y al Espíritu Santo y al Hijo a través del corazón de Cristo. Y que amemos con toda nuestra humanidad,
con todos nuestros afectos, con todos nuestros sentimientos, y que seamos capaces de reír con Jesús y de llorar con Jesús, y de sentirnos emocionados y sentir también el dolor de la indiferencia como Él lo sintió. Que la Virgen María interceda por nosotros para que tengamos en nosotros verdaderamente los sentimientos de Cristo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.